a estar platicando un poco sobre los conceptos jurídicos básicos para realizar una cobertura periodística. Y esto les prometo que va a ser una sesión dedicada no a atiborrar de conceptos principalmente, sino más bien como entender un poco cómo va el lenguaje jurídico para que pueda ser una herramienta y de complemento para su ejercicio de trabajo cotidiano. Bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver, pues, nociones básicas sobre nuestro sistema legal, aspectos legales que pueden utilizar o que son bastante recurrentes para la cobertura periodística. La estructura legal de nuestro estado va a ser una explicación y un repaso. Lo voy a intentar hacer lo más ejemplificado posible y también hablar de herramientas básicas que pueden ustedes utilizar. Bueno, nociones básicas de nuestro sistema legal. Nuestro sistema legal en nuestro país, nuestro estado, se encuentra ubicado justamente desde una mirada de darle importancia a la Constitución. No sé si alguna vez han escuchado de la pirámide de Kelsen. Hans Kelsen fue un filósofo jurista austriaco que gran parte de su aportación es pues jerarquizar las normas dentro del Estado y se le denominó esta jerarquización como la pirámide de Kelsen. Cosa chistosa es que realmente Kelsen nunca habló de una pirámide en sí, pero pues así se le fue adoptando por otros autores, ¿no? Entonces, dentro de esta pirámide de Kelsen, vamos a encontrar esta jerarquización de normas. Es muy importante dentro de nuestro sistema jurídico porque así le damos como esta cuestión de importancia a las normas que estamos hablando. Acá tengo una imagen un poco más clara sobre cómo va. En primer punto vamos a encontrar nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, la Carta Fundante del Estado, y posteriormente ahí vamos a encontrar, a partir de la Constitución, otros instrumentos legales, ¿no? La ley en general, las resoluciones legislativas, decretos del Poder Ejecutivo y resoluciones. Esto que es muy importante que tengamos súper en cuenta que cuando hablamos de esta jerarquización tiene que ver en el ejercicio de los derechos. Ahorita a lo mejor se ve como súper abstracto hablar de una pirámide y de la jerarquización de las normas, pero esto lo vamos a ver cuando hablemos, por ejemplo, del papel que tiene el Poder Judicial Federal, el papel del Poder Judicial local, las fiscalías y otros operadores jurídicos. Ahora, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de derecho en México? Como les platicaba hace un par de segundos, pues existe esta jerarquización de normas y todo parte desde la Constitución. Y esto es porque nuestro Estado mexicano se encuentra constituido como un Estado que es una república popular, representativa, democrática, federal. En este sentido, el Estado mexicano son todos los estados que lo conforman y tiene una competencia federal y local y a su vez cada entidad federativa tiene sus propios poderes, ¿no? El Estado mexicano da sentido a esto a partir de conformarse con cada una de las entidades federativas. Por ahí hay bastantes como chistes, ¿no? Respecto a que, por ejemplo, Yucatán fue la última entidad de unirse al Estado mexicano. Y esto fue porque a partir de la unión de cada una de estas entidades da, pues, a su paso la existencia del Estado mexicano, así como si fuera un transformer. Cada parte da, pues, la existencia del Estado en sí mismo. Y a su vez, cada entidad federativa tiene sus propios poderes, que ahorita vamos a revisar cuáles son. ¿Cuáles son los poderes que pues están o que dan origen al Estado mexicano? Tenemos principalmente tres poderes, que son los que dan como esta creación, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Estos poderes que dan a su vez la creación del Estado mexicano son, como les decía hace un par de segundos, los tres poderes que también vamos a encontrar en cada entidad federativa. La diferencia acá es que cada entidad federativa, Ciudad de México, Veracruz, Nuevo León, se unen al Estado cediendo parte de su soberanía y de su independencia para dar pauta al Estado mexicano, pero cada una de esas entidades tiene sus propias formas de, pues, regularse y de su determinación. Entonces, el Ejecutivo es aquel que es el que comanda, ¿no? Los tres poderes. Tenemos por el otro lado el Legislativo, que es las dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, ¿no? 500 diputados y 128 senadores. Y por último tenemos el Poder Judicial de la Federación. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, en la Ciudad de México, la Jefatura de Gobierno, que es el papel el Ejecutivo, el Legislativo, pues nuestro Congreso,
y el judicial, pues vamos a encontrar el Poder Judicial de la Ciudad de México. ¿Por qué es necesario identificar y analizar todo lo que les estoy contando y que vamos a seguir platicando para poder hablar de notas desde el derecho, y principalmente cuando se tratan de notas criminales y de otros sucesos? Lo vamos a ver a más detalle en las demás sesiones, porque vamos a tener sesiones que hablen precisamente desde el ejercicio de la libertad de expresión, una cobertura con perspectiva de derechos humanos y de género, pero vamos teniendo como este anticipo, este preámbulo más bien, de comenzar a pensar por qué es necesario tenerlo. Y para ustedes, aquí es donde iniciamos con esta participación. Para ustedes, ¿por qué creen que es necesario identificar y analizar que es importante hablar de manera adecuada a partir del uso de ciertos conceptos jurídicos para cubrir una nota periodística? Si quieren irlo dejando en el chat para justamente ir respondiendo esta pregunta, pero a mí me parecería, primer momento, al momento de escuchar esta pregunta, es uno, pues tratar de tener claridad. Muchas de las cosas que se le relacionan cuando hablamos de derecho es que el derecho es un lenguaje que es complicado, que en muchas ocasiones, en lugar de fomentar el acercamiento entre las partes, o en su caso, pues tener como cierta claridad de cómo se van a solucionar ciertos conflictos, al contrario, suma esta como confusión o esta falta de claridad al respecto. Y justamente la cuestión es para tener claridad a las víctimas que consumen las noticias. En muchas ocasiones, y esto parte para cualquier clase de profesión, nos llegamos a ensimismar en la manera en cómo nos comunicamos, ¿no? Principalmente, por ejemplo, las personas en situación de abogacía o las personas en situación de politólogos. Al momento de redactar documentos, o en realidad cualquier ciencia social, al momento de redactar documentos, usamos de manera cotidiana y bastante recurrente nuestro propio lenguaje. Entonces, ustedes pueden consultar una iniciativa de ley, pueden incluso consultar un comunicado de alguna institución, y van a encontrar que comunica todo menos lo que está diciendo. Y esto parte principalmente de esta barrera que muchas personas tienen. Por lo tanto, el momento que ustedes consumen de manera indirecta esos comunicados o esas iniciativas, o en su caso escuchamos a alguna persona relacionada con esta situación o esta nota, y vamos nosotros a tratar de bajarlo en una nota para cubrir el evento, no hay una claridad. Entonces, es necesario que ustedes tengan como esta actividad traductora y de diccionario, ¿no? Si me quiso decir esto el operador o a quien estoy entrevistando, pues esto es lo que está sucediendo, principalmente porque quienes nos van a leer son personas que no tienen tampoco acercamiento en muchas ocasiones con el derecho, y muchas veces lo que leen en las noticias es lo que se quedan con esta idea de lo que está pasando, ¿no? Al final, las noticias, las notas, forman parte de la realidad de varias personas. Ahora, ¿cuáles son los aspectos súper básicos de tener en consideración cuando estamos justamente cubriendo alguna nota? Básicamente, como les platicaba hace un par de segundos, el Estado mexicano se divide en esos poderes, se divide en esos órganos y en esas instituciones. Sin embargo, las que se presentan con mayor medida dentro del vivir del país es justamente a partir de la lectura de las notas políticas y de las notas de nota roja, ¿no? Y quienes participan concretamente en estas notas desde el Estado mexicano, las fiscalías y los poderes judiciales. Y lo estamos viendo, por ejemplo, hoy en día con lo que está sucediendo con este tema de la discusión de la reforma judicial, la discusión de ciertos casos, por ejemplo, relacionados con hechos de corrupción, sobre la participación de servidores públicos y el papel de las fiscalías, que a su vez se encargan de investigar. Por tanto, estos dos entes principales, Poder Judicial, ya sea federal o en su caso local, y las fiscalías, van a estar presentes de manera constante en las notas que ustedes puedan cubrir sobre estos rubros que yo les estoy comentando. Por ejemplo, acá tenemos este encabezado. Aquí nos pone, y es reciente de este año, presentó el Infonavit demanda penal contra quien autorizó construir el Pedregal de Cataluña. Nosotros podemos leer este encabezado e identificamos de manera inmediata que estamos hablando del Infonavit. El Infonavit es esta institución que se encarga de dar créditos para que podamos acceder a la vivienda. Ahora, también estamos leyendo que hay un concepto legal, más bien dos, pero englobado en uno, que es la demanda penal. La demanda penal porque se autorizó la construcción en algo.
Entonces estamos leyendo esto y nos advierte dos cosas, demanda penal. Ahora, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de demandas penales y de demanda en general? Estamos hablando de un tema legal concreto, de un tema jurídico que involucra, cuando hablamos de penal, de algún tema de Ministerio Público. Porque eso sí, hay varios conceptos legales que como tal son bastante complejos, pero tenemos bastante claridad de ellos a partir de ya la socialización cotidiana que vamos construyendo en nuestras relaciones, en nuestras lecturas, en las noticias, etcétera. Entonces, cuando vemos demanda y penal, sabemos que Ministerio Público, algo legal, algo fuerte, porque es penal, ¿no? Pero aquí la problemática que yo les puedo dar a partir de la lectura como abogada es que este término está mal, es incorrecto. No existe una demanda penal. La demanda es una figura y penal es otra cosa. Entonces, si aquí, por ejemplo, me quisiste comunicar que hay un proceso legal por la autorización de una construcción, la cuestión de la demanda penal es inadecuada. O es una denuncia ante el Ministerio Público o es una demanda ante una autoridad jurisdiccional. Entonces, yo como abogada lo puedo leer y puedo decir, no, el encabezado no me está diciendo más que hay un problema legal, inadecuadamente utilizado en el concepto y se acabó. Pero alguien que no es abogado va a leer el encabezado y justamente va a pensar en que, ah, claro, demanda penal. Y hay un chiste, pues sí, una clase de chiste y de meme en las personas en situación de abogacía del uso de la palabra demanda penal, que hasta hace poquito a mí también me daba bastante risa, pero ahora viéndolo en retrospectiva, no es que debería causarnos risa, es precisamente que hay un tema del cual se socializa ese concepto compuesto y no es la manera adecuada solamente decir, ah, es memeable, no, es porque está ocurriendo esta situación y en la medida de lo posible, precisamente tratar de desvincular el concepto, desmitificarlo y explicar que está inadecuado el uso de este concepto. Entonces, ahora vamos justamente a entrar de lleno a la estructura a partir de este encabezado. Aquí seguimos con el tema de la demanda y de las denuncias. Entonces, como yo les comentaba, cada vez que ustedes tengan que cubrir una nota en donde hablemos de denuncia y Ministerio Público involucrado, sí o sí vamos a hablar de denuncias ante el Ministerio Público. Es a la única autoridad a la que se les va a denunciar un hecho delictivo, un hecho criminal. En el caso de las demandas, solo y exclusivamente a los poderes judiciales, ya sea el federal o el local. Y ahorita más adelante vamos a explicar cuándo le toca a cada uno a grandes rasgos. Entonces, de manera de inicio, en materia penal tenemos una estructura bastante, pues ya tradicional, que a pesar de la reforma en materia de justicia penal del 2008 y de la reforma en materia de derechos humanos del 2011, realmente la estructura de las fiscalías y del Ministerio Público, pues relativamente siguió igual, ¿no? El Ministerio Público es este ente que se encarga de investigar delitos. Lo que cambió fue la autonomía de la institución. Anteriormente las fiscalías o procuradurías, que anteriormente eran procuradurías y transitaron a fiscalías precisamente por el tema de la independencia y de la autonomía, eran instituciones que formaban parte directamente del Ejecutivo. El Ejecutivo, que hace poquito les platicaba de quién era el Ejecutivo. El Ejecutivo es aquel que dirige y comanda al Estado y dentro de sus secretarías de Estado se encontraban las procuradurías para precisamente encargarse de algo que es la procuración de justicia. Sin embargo, a partir de la reforma en materia de sistema de justicia penal del 2011, cambia la dinámica de las procuradurías y comenzamos a tener fiscalías, que son estos entes con autonomía. No forman parte de ningún poder. Principalmente esto se buscó para poder tener la certeza y la independencia en las investigaciones, profesionalización, debida diligencia, entre otros objetivos. Por tanto, ya tienen una característica y una situación legal diferente, pero en concreto el Ministerio Público pues se sigue encargando de investigar delitos. Estos ministerios públicos lo vamos a encontrar pues en las fiscalías o procuradurías. Actualmente nada más nos queda la de Hidalgo, que ya está en transición, y ya la de Baja California Sur me parece que también ya estaba transicionando a ser fiscalía. Entonces los vamos a encontrar en esas instituciones y ellos se van a encargar de las siguientes actividades. Uno, que va a ser precisamente ejercitar la acción penal, es decir, una vez que investigan la carpeta de investigación el delito que motivó la investigación, llevarlo ante un juez
que en su gran mayoría son jueces locales. ¿Cuándo va a conocer un juez federal, por ende el Poder Judicial de la Federación? Cuando sea un delito de carácter federal, de acuerdo a la misma normativa, que en este caso es la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y a grandes rasgos van a ser delitos que involucren a la Federación como víctima, delitos cometidos en espacios como por ejemplo embajadas, consulados, delitos cometidos en contra de servidores públicos en el ejercicio de su servicio público. Básicamente, esas son como las tres hipótesis en las que se va a llevar a cabo la investigación por el Ministerio Público Federal y a su vez lo va a conocer la Federación. Fuera de eso, es fuero local. Prácticamente la problemática del acceso a la justicia en nuestro país es una problemática de justicia local, no tanto federal. Por lo tanto, el Ministerio Público, bueno, después de investigar, ejerce la acción penal, puede también determinar que no hay elementos para poder ejercitar la acción penal, esto a partir de que falte algún elemento para tener como claridad del delito o que no se sabe quién lo realizó, no hay una ubicación o una determinación de la persona que lo realizó. Puede también decretar el archivo temporal, que va muy parecido a lo anterior, solamente que la gran diferencia es que el archivo temporal podemos retomar la investigación posteriormente si es que se vence alguno de los obstáculos, que es principalmente la ubicación de la persona imputada o la identificación o algún elemento probatorio que faltase para poder imputar directamente a la persona señalada. También puede abstenerse de investigar, que puede que a lo mejor uno de los hechos que esté investigando determina que no es un delito y que le compete a otra autoridad. Solicitar un procedimiento abreviado, que es una forma anticipada de terminar el procedimiento. Realizar la solicitud ante un juez local, principalmente, o un juez de la Federación, dependiendo de la competencia, como platicamos, de imputarle directamente a una persona un delito, solicitar medidas de protección, solicitar medidas cautelares, y estas actividades, como les comentaba, lo va a realizar en el ámbito de sus competencias como Ministerio Público o fiscal. Y aparece aquí los jueces y magistrados, que como yo les comentaba hace un momento, estos jueces magistrados forman parte del Poder Judicial, ya sea federal o local, y estos se van a encontrar en los órganos jurisdiccionales. Y estos órganos jurisdiccionales van a ir cambiando justamente a partir de la competencia, ¿no? Si es federal o local. Y básicamente los tipos de juzgadores que vamos a encontrar, pues van a ser jueces de control, jueces de tribunal de enjuiciamiento, jueces de tribunales de alzada, jueces de ejecución en materia penal, y en otras materias vamos a encontrar que van a haber jueces mercantiles, jueces administrativos, jueces de distrito que conozcan amparo, ¿no? Va a haber una gran diversidad de jueces a partir de la materia en la que van a conocer. Ahorita les estoy explicando un poquito el procedimiento penal porque es algo bastante común que se cubra en notas de información. Sin embargo, el Estado mexicano tiene muchas ramas de derecho que quizá también ya están hasta cierto punto familiarizados, como por ejemplo el familiar, el civil, el mercantil, y el juicio de amparo lo vamos a ver un poquito más adelante, porque realmente el juicio de amparo es materia constitucional que se puede presentar después de todos los procedimientos legales que les acabo de comentar, o de acuerdo a las naturalezas o características en el procedimiento, ¿no? Porque el juicio de amparo es este medio de control constitucional para que nosotros como ciudadanos podamos tener la posibilidad de resistir el ejercicio del poder público del Estado, es decir, alguna acción del Estado, alguna normatividad que transgreda mis derechos fundamentales, podemos recurrir al juicio de amparo, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Perfecto. Entonces, justamente retomando este tema de la explicación de los jueces, entonces en materia penal vamos a encontrar diferentes intervenciones de jueces a partir de la etapa procesal en la que estamos nosotros platicando, que es el juez de control, el tribunal de enjuiciamiento y el tribunal de alzada. El juez de control es aquel que se va a encargar de justamente, como su nombre lo dice, establecer una clase de control en las diligencias que realice el Ministerio Público dentro de la investigación, ya sea para calificar la detención, para imponer alguna clase de medida, para vincular a proceso a la persona imputada, para decir al Ministerio Público que se ponga a chambear cuando no está haciendo ciertas diligencias, y es a su vez el que se encarga, una vez que ya se vincula a proceso, es decir, que se inicia formalmente el procedimiento, de darle seguimiento hasta en tanto
esta carpeta, ya sea que se vaya a algún procedimiento de terminación anticipada o en su caso llegue a juicio. Y esto es muy importante explicarlo porque una de las cosas que sucede muchísimo cuando hay una nota de materia penal de alguna persona que fue detenida y que fue trasladada al Ministerio Público y posteriormente esta persona sale en libertad, se utiliza mucho este concepto de puerta giratoria. Es que el sistema penal tiene una puerta giratoria. De las grandes, pues llamámosle modificaciones del sistema, fue precisamente buscar que no todos los casos llegaran a juicio. Y esto con una finalidad que va, además de no saturar los centros de reclusión, sino para buscar dentro del procedimiento mecanismos de acceso a la justicia y reparación del daño. Por tanto, nuestro sistema modificó lo que anteriormente tenía, que básicamente era prisión preventiva para pues todos los delitos, a establecerlos a ciertos delitos y que algunos otros pudiesen terminar sin necesidad de llegar a juicio. Por tanto, si vemos, por ejemplo, a personas detenidas principalmente por delito de robo, pues sí es común que después de la detención sepamos que a lo mejor salieron, pero no es que sea una puerta giratoria tal y como se ha nombrado principalmente desde medios, sino es la bondad del sistema de buscar una reinserción social, no necesariamente recargándose a partir de las sanciones. Entonces, esto es bien importante, principalmente porque la manera en cómo comunicamos el acercamiento del sistema también da una percepción de las personas que se acercan al sistema, ¿no? Si yo veo que se le llama puerta giratoria o en su caso que califican al sistema como un sistema blando que no busca una reparación del daño a las víctimas o no se nombra el tema de una reparación del daño, si yo viví un delito, el que fuese, pues voy a tener esta idea de que no vale la pena que yo denuncie, o en su caso, si estoy denunciando, no va a haber una consecuencia y me voy a generar expectativas. Muchas veces las víctimas del delito generan una clase de expectativa a partir de insumos que vienen de diferentes lados, ¿no? Familia, amigos, medios de comunicación, sobre lo que es el sistema y lo que debe de ser el sistema atendiendo mi propio caso. Entonces, el juez de control, como les comentaba, tiene como esta finalidad de poner control, poner límites y vigilar el respeto del proceso. Es una clase de referee como si fuera en un juego de fútbol. Va a poner los límites a las partes para que este procedimiento, ya sea que termine en juicio o en su caso, dependiendo de la naturaleza, pueda culminar en otra forma. Luego tenemos el tribunal de enjuiciamiento, que es aquel que está bastante caricaturizado de las series. No sé si alguna vez han visto La Ley y el Orden o incluso telenovelas. Hay una telenovela que a mí me marcó en mi infancia, que es La Usurpadora, y hay precisamente una parte de la historia, que no recuerdo muy bien de qué va, en la que tienen que ir a un juicio. Y para mí me generó bastante impresión porque fue la primera vez que vi la idea que yo ya había visto en otros programas de juicio. Entonces yo crecí pensando que así era el sistema. Ya cuando entré a la universidad y cuando ya tuve un acercamiento directo con el sistema, pues me di cuenta que me habían engañado y así no era el sistema. Yo ya me había generado una expectativa a partir de un medio audiovisual. Pero bueno, lo que yo voy es que en esta escena, pues vemos justamente al juez en esta parte como sentado y vemos como la parte a un lado donde van a hablar las personas y vemos al MP y vemos a la defensa y atrás vemos al público y vemos al jurado, ¿no? Y tú piensas que así es el sistema y la realidad es que nuestro sistema es parecido pero sin el jurado. Y es que antes teníamos un sistema que buscaba pues que fuese como un poco más de secrecía el procedimiento, pero ahora ya lo tenemos así, como lo vimos en series, quitando el papel del jurado, que es este juez o este tribunal. Y esto va a depender también de la naturaleza del delito para saber si va a participar un juez o un tribunal de enjuiciamiento. Pero bueno, el tribunal de enjuiciamiento es este que se integra por jueces de control para justamente ver el juicio. Esa es su finalidad. No van a hacer otra cosa, no van a intervenir antes. De hecho, no van a hacer, si hubo un juez de control que llevó el procedimiento, ese mismo juez de control ya no va a estar en el tribunal de enjuiciamiento si es que se va a juicio. Son 3 jueces que se eligen para que precisamente ellos vean el tema de las reglas del juicio y ante el tribunal se desahogue pues el tema de las pruebas y por ende vayan las personas, se tome sus respectivas entrevistas, etcétera.
Y estos jueces de enjuiciamiento pues van a aparecer hasta, como les comento, haya un tema de juicio. No es factible que estos jueces se contaminen, es decir, leyendo el expediente, porque como tal no hay un expediente en sí, sino hay un seguimiento que lleva el juzgado a o la unidad de gestión del tribunal, y ellos van a llegar literalmente como sin saber nada, a sentarse y a escuchar a las partes. E incluso en estas mismas reglas hay reglas para que no escuchen cosas que no deberían escuchar, y así se lleva el procedimiento hasta que finalmente ellos emiten la sentencia y se leen las sentencias. Y después vamos a conocer a los jueces de alzada, que es así se les llama prácticamente a las segundas instancias en otros procedimientos legales. Y estos jueces de alzada se ubican en tribunales, tribunales colegiados, tribunales de segunda instancia, tribunales de revisión, ¿no? Dependiendo cómo va cambiando el nombre. Y estos pues participan una vez que ya hay una sentencia y ellos tienen que revisarla, que esté esa sentencia efectivamente bien elaborada, o en su caso es una sentencia que no está bien hecha y la pueden revocar, y si está bien hecha la confirman. Básicamente ese es el actuar de un tribunal de alzada. Los tribunales de alzada, como les comentaba, participan al final, pueden en algunos procedimientos, de acuerdo a las características, participar si se presenta alguna apelación, por ejemplo, de acuerdo al procedimiento, pero en su gran mayoría van a participar cuando ya contamos con una sentencia. Y posteriormente tenemos a un juez que casi no se nombra y que incluso ha tenido bastante relevancia en este sistema y en algunos casos mediáticos, que es el juez de ejecución. El juez de ejecución tiene como finalidad vigilar que la sentencia dictada en la que involucra a una persona en un tema de prisión o de medida que no va a llevar en prisión, pero sí es privativa, ahorita me explico en ese sentido, va a darle seguimiento a que se respete sus derechos humanos. Cuando tenemos como esta idea de cuando hablamos de prisión, también gracias a muchos medios audiovisuales, pensamos que la prisión pues es incluso lejano o fuera del sistema de justicia penal, y lo cierto es que no. La prisión forma parte también del sistema porque varios delitos implican una pues restricción de la libertad, y por ende un juez de ejecución tiene que aparecer para que pues vigile el respeto de la persona en prisión dentro de las instalaciones de la prisión en el tiempo que va a estar privado de su libertad. Por lo tanto, estos jueces aparecieron con el cambio del sistema. Anteriormente no contábamos con estos jueces. Esta actividad de revisar la sentencia lo hacía también las autoridades del centro de reclusión, que son parte del Ejecutivo. Por lo tanto, pues era parte de que el Ejecutivo revisara este tema de la seguridad y las garantías, pero pues evidentemente se advirtió que no había no solamente capacidad, sino tampoco había como el pues personal suficiente para darle un seguimiento debido a estas medidas, y por tanto en el sistema se creó, cargado al Poder Judicial, un juez de ejecución. Entonces, esto lo va a ver ahora con las personas que no están en prisión pero tienen una medida privativa. Hay cierto tipo de situaciones en las que, por ejemplo, a una persona se les puede imputar una medida de prisión, pero puede que esa medida de prisión sea menor. En el caso en Ciudad de México, si es menor a 5 años, puedo yo acceder a cumplir esta sanción en libertad. Si ya es de 5 años un día, pues ya estaré viviéndola en prisión, pero si no, no significa que como no voy a estar en prisión, no va a haber un seguimiento de mi cumplimiento de sanción. Sí tiene que haber un seguimiento, y este seguimiento lo va a ver el juez de control, en el sentido de que si lo voy a vivir en libertad, pues a lo mejor me impongan una medida de firma o me impongan una medida de garantía económica o un brazalete electrónico o cualquier otra forma de la cual me garantice que yo en libertad pues esté dándole cumplimiento a esta medida privativa. Y ahora sí vamos con el tema del Poder Judicial de la Federación y el Poder Judicial local, ¿no? Como yo les decía al inicio de la charla, pues el Estado mexicano tiene este Poder Judicial y se divide en 32 locales, y el Poder Judicial de la Federación lo vamos a encontrar principalmente en la cotidianidad de los ciudadanos, si es que no estamos en un proceso legal federal, en el tema de los juicios de amparo. Sí hay otras maneras en donde puede estar presente, como las acciones de inconstitucionalidad o las controversias, pero a grandes rasgos, de manera cotidiana, los ciudadanos y lo que van a estar viendo en notas y en hechos particulares es en el juicio de amparo, nada más.
Y esto lo hago muchísimo hincapié porque justamente parte también de muchas notas que surgen en temas penales relevantes, ¿no? Hace poco, cuando estuvo toda la investigación de ciertos servidores públicos por temas de o hechos de corrupción, nos aventamos todo el procedimiento, o en su gran mayoría nos aventamos parte del procedimiento, después ya no sabemos nada de lo que pasó y ya luego sabemos de que, la Suprema Corte dejó en libertad a fulanito de tal, o el Poder Judicial dejó en libertad a fulanito de tal por un amparo, o se le otorgó el amparo, le dieron el amparo. Y ahorita vamos a ir de lleno a conocer un poco las diferencias de qué es el amparo, cómo que le dieron el amparo, etcétera. ¿Cuál es esta estructura? Pues bueno, el Poder Judicial de la Federación es este ente que se encuentra integrado por juzgados de distrito, tribunales colegiados, el Tribunal Electoral y la Suprema Corte, así como el Consejo de la Judicatura Federal, como este órgano de administración y vigilancia. Los juzgados de distrito vamos a encontrarlos como los jueces que les explicaba hace un momento, y son los que imparten justicia en primera instancia, o los primeros aquellos con los que tenemos contacto, ¿no? En un procedimiento. Va a haber juzgados de distrito en materia civil, penal, administrativa, de trabajo, etcétera. Y como yo les comentaba, esto va a ser en el ámbito nada más exclusivamente federal. Pero también van a conocer lo que es el amparo indirecto. ¿Qué es el amparo? Y lo he estado mencionando muchísimo. El amparo es este medio de control constitucional y lo vamos a dividir en dos formas de realizarse o de presentarse, que es el amparo directo y el amparo indirecto. El amparo directo es aquel que presentamos, cualquiera de nosotros lo podemos presentar por un hecho del cual la autoridad está transgrediendo mis derechos, o en su caso alguna ley que esté generando, por el simple hecho de que fue publicada, una afectación a mis derechos, ¿no? El más común que vemos es, por ejemplo, una detención ilegal. Yo voy pues caminando y de la nada aparece un policía y me va a llevar detenida sin que yo tenga una claridad de lo que está pasando. Yo en ese mismo instante puedo presentar mi escrito de demanda de amparo, incluso en una servilleta, para justamente evitar mi detención o evitar que me trasladen, o en su caso evitar que me trasladen ante una autoridad judicial y que el Ministerio Público rinda cuentas de por qué me detuvieron o por qué me trasladaron al Ministerio Público. Y en el caso del amparo directo, es aquel que va a aparecer como la última recurso o instancia en todo un procedimiento. Una vez que pasamos con un juez de alzada, si ya el recurso no fue a mi favor, puedo recurrir al amparo. ¿Pero el amparo es lo que yo recurro? No. El amparo es lo que me da la autoridad, ¿no? El Poder Judicial te ampara y protege y es lo que da. Lo que yo hago, lo que yo presento es una demanda de amparo. Entonces, yo presento este escrito, como les decía hace ratito, las demandas son de manera muy general hacia jueces. Yo presento mi demanda en donde tengo que narrar a grandes rasgos, principalmente quién soy, en el sentido de que yo lo estoy promoviendo, ante quién o por quién lo estoy promoviendo, cuáles son las autoridades a las que estoy señalando, cuál es el hecho que estoy señalando por el cual estoy promoviendo la demanda, los conceptos que me están agraviando, los derechos que me están afectando, y presentar este escrito de demanda. Lo podemos ya presentar de manera en línea o de manera física. Y bueno, así como yo se lo estoy narrando, se ve como muy sencillo, pero la realidad es que no es tan sencillo. Cosas irónicas de la vida, porque es un procedimiento pues para nosotros como ciudadanos, para que sean las cosas más fáciles, pero pues no es así. Pero bueno, así es. Y en el caso de la demanda de amparo directo, pues vamos a hablarlo con la sentencia. Yo ya tengo mi sentencia de segunda instancia. Esa sentencia no me es favorable, entonces presentaré igual mi demanda a partir de la sentencia de segunda instancia que no me fue favorable. Entonces, básicamente, esos son los juicios que resuelven. Los jueces de distrito se encargan de conocer los amparos indirectos, ¿no? Los ejemplos que le acabo de poner. También, por ejemplo, otro es publicar una ley hoy, que es 27 de junio, no está esa ley, pero mañana, por ejemplo, la publican, que es una ley en contra de personas que tienen lentes transparentes. Yo tengo lentes transparentes, entonces esa mera publicación de esa ley a mí ya me está generando una afectación porque tengo que pagar impuestos por tener lentes. Entonces puedo promover mi demanda de amparo porque eso me está discriminando ante los ojos de la ley.
y así el mismo procedimiento, ¿no? De presentarlo ante un juzgado de distrito. Los tribunales colegiados de apelación y de circuito son aquellos que aparecen después y son, por ejemplo, en el caso de los tribunales colegiados de apelación, son los que se presentan juicios de amparo promovidos ante otros tribunales que no constituyen una sentencia definitiva, es decir, que se dan entre los periodos de los procedimientos, entre autos. Dentro del procedimiento vamos a encontrar que se puede desarrollar bastantes cosas. Ustedes imagínense que el procedimiento es como un juego de serpientes y escaleras, en donde vamos subiendo, pero también podemos ir bajando. Y en cada uno de estos desarrollos del procedimiento van a ir dándose actividades del tribunal que, como les decía hace un par de segundos, puede que recurra a una apelación y si la apelación no me es favorable, pues puedo recurrir al amparo. Entonces, básicamente son como formas de poder desclasificar o quitarle como algún segurito a un nivel de videojuego. Vamos subiendo los niveles de videojuego, de que vamos a ir subiendo con diferentes tipos de autoridades. Y tenemos por este lado los tribunales colegiados de circuito, que son tradicionalmente los que conocen los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, así como aquellas que concluyen algún juicio. Y finalmente tenemos la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal. La Suprema Corte, que ha estado pues en los últimos meses bastante en discusión respecto a pues el papel que tiene. La Suprema Corte básicamente es este órgano en que encabeza y que se encuentra dividido en dos salas, la primera sala y la segunda sala, y se encuentra hasta el momento integrada por 11 personas que son ministras. Y este órgano, este ente que es la Suprema Corte, va a conocer de cierto tipo de casos, no conoce en gran mayoría de todo el grosor de procedimientos que les acabo de explicar, va a conocer de amparos en revisión a partir de lo que los atraiga, de controversias constitucionales y de acciones de inconstitucionalidad, que son estos mecanismos de control constitucional entre poderes, ¿no? Las controversias y las acciones tienen como finalidad poner límite entre los otros órganos o otros entes de poder público, estados de la federación u otros poderes de la federación, así como también generar precedentes judiciales que, pues a su vez, generan este tema de poder hablarlo de tesis aisladas, jurisprudencias, etcétera. Entonces, como les comentaba, realmente la Corte es muy pequeñito el ejercicio que realicen conocer ciertos casos. El gran grosor está ya sea en los tribunales o en el juzgado, o en su caso está también en los juzgados locales, ¿no? Que son los que llevan en su grosor. No sé si ustedes han consultado el índice de desempeño de fiscalías que tenemos acá en Impunidad Cero, lo publicamos en el 2021, y justamente este índice analiza la fiscalía, pero hay un apartado en donde precisamente explicamos que gran parte del problema de los grandes casos que hay todos los días de manera cotidiana en nuestro país son de carácter local, en su gran mayoría, y superan más del 90% de este porcentaje, siendo que el resto es de carácter federal, que es un 5%, o sea, casi nada. Y bueno, de ese 5% de su universo, pues imagínense, es aún más pequeño, pues lo que puede resolver la Corte. Y el Consejo de la Judicatura Federal, que hasta el día de hoy, pues es este órgano encargado de, pues, vigilar la disciplina, la carrera judicial de las personas dentro del Poder Judicial de la Federación. Determina pues la división de los circuitos, la competencia territorial, impone también sanciones e investigación a los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación y se encuentra integrado por 7 consejeros. Bueno, después de tener como este repaso de las instituciones, principalmente en materia penal, que es muy común en las notas que leemos todos los días, las herramientas básicas van a partir principalmente de poder entender estas diferencias de universo. Y voy a poner como ahorita varios ejemplos para irlo bajando. Retomo, por ejemplo, el tema del caso de servidores públicos por hecho de corrupción. Estos casos, pues, no solamente tienen un impacto social, sino también tienen un impacto político debido a que son servidores públicos de alto nivel relacionados con hechos de corrupción. Cuando vemos cómo ha ido el procedimiento y finalmente, por ejemplo, en el caso concreto de Lozoya, vemos que el Poder Judicial hizo tal cosa o lo dejó en libertad, es muy necesario, antes de caer en esa dinámica,
tratar de acercarse siempre con una persona abogada para consultar. Esto es una recomendación que parte de principalmente cualquier tema, pero cuando son temas relevantes, políticos, jurídicos, que son como muy comunes y que en ese momento son la nota, sí es uno de los temas principales, es contar con algún asesoramiento de persona abogada. Y les prometo que van a encontrar asesoramiento de persona abogada muy fácilmente, ¿no? Hay personas abogadas creadoras de contenido en redes sociales, las mismas organizaciones de la sociedad civil, porque incluso hay organizaciones que llevan procedimientos legales, entonces al momento de emitir sus comunicados, dejan sus números para poder acercarse y preguntarles. Es muy, muy, muy importante que ustedes traten de buscar tener con este asesoramiento y lo me lleva al segundo punto, ¿no? Ser muy claros en cuanto le estamos preguntando algo. O sea, ustedes tienen alguna duda, falta alguna claridad en algún tema, poderles preguntar justamente, ahora sí que como que, ¿qué onda, no? ¿Qué pasó? Segundo punto, tratar de conseguir las resoluciones legales. En el caso, por ejemplo, del Poder Judicial de la Ciudad de México y locales, es un poco complicado porque si bien es cierto, ya existe una obligación de transparencia de poder publicar cierto tipo de sentencias, lo cierto también es que hay bastante dificultad para la protección de ciertos datos y evidentemente también atendiendo ciertos procedimientos, pero aquí es donde va mucho de la mano con el punto previo, que es acercarse con una persona. En el caso concreto del Poder Judicial de la Federación, es un poco más transparente en ese ejercicio de información y podemos encontrar no solamente información de el comunicado que publican usualmente cada día que tienen sesiones, sino también podemos encontrar en su buscador de la Suprema Corte. Ahí vamos a encontrar las sentencias, los casos, e incluso también cierta clase de doctrina de la región o de otras partes. Y recientemente se acaba de implementar una inteligencia artificial que se llama Sor Juana, que hasta el momento pues nada más es para dar cuenta de los casos que tiene la ministra Ríos Farjada en su ponencia, pero también es una herramienta que no solamente te habla de los casos, sino también le puedes hacer preguntas, ¿no? De que explícame el caso, por qué resolvió así, y no solamente el caso, sino también proyecto. Hay la posibilidad de que si todavía no se ha discutido el caso en la corte, pues te sepas por qué la ministra tiene el proyecto en tan sentido. Eso también me lleva a los proyectos. Los proyectos de sentencia, antes de que los ministros y las ministras resuelvan, pues tienen estos proyectos de sentencia que son discutidos en las sesiones. Este proyecto usualmente resulta ser público y lo suben días previos a las sesiones. También pueden consultar los proyectos. Y si tienen alguna duda, nuevamente acercarse a una persona abogada. Usualmente lo que yo les recomiendo mucho en estos casos es si pueden conseguir la resolución o en su caso el proyecto de sentencia, primero consultarlo y a partir de ahí ver como qué es lo que no está clarificado y qué es lo que no está pues bastante aterrizado. Cuando fue lo de la despenalización del aborto en el Código Penal de Coahuila, hubo también muchas como situaciones relacionadas con qué es lo que había resuelto la Corte. Y por un lado podías leer notas que decían que el aborto ya era un derecho a nivel nacional, por ahí también había notas que decían que se acababa de despenalizar a nivel nacional el aborto, y también veías notas en donde te decían que la Suprema Corte había ordenado la despenalización. Y la realidad es que ninguna de las tres cosas sucedieron, sino que más bien la Corte entró al análisis de la constitucionalidad del delito de aborto en el Código Penal de Coahuila y por ende declaró y señaló que era un concepto jurídico inconstitucional, es decir, que no estaba acorde a los derechos constitucionales y por ende este delito tenía que excluirlo el Congreso de Coahuila en el Código de Coahuila y no significaba que esto generara que los demás estados ya por eso lo tenían que hacer en ese momento. Eso fue la explicación, o por ejemplo lo que acaba de suceder también a nivel federal con la, eh, la misma situación, ¿no? Eliminar el delito de aborto en el Código Penal Federal
por ahí también, ¿no? Las notas relacionadas a que el aborto ya era un derecho en todo el país, que se había despenalizado a nivel nacional, cuando la realidad es que, como les acabo de comentar, está la competencia federal, entonces el Código Penal es que federal. Por lo tanto, cualquier modificación que se haga al Código Penal federal atiende a la federación. Por lo tanto, no nos interpela a las demás personas. Entonces, sí, se eliminó del Código Penal Federal, pero no hay una despenalización nacional. Entonces, eso, por ejemplo, son algunos de los ejemplos que suceden en su gran mayoría en estos casos. Entonces, aquí, ¿qué es lo recomendable? Si la Corte tiene un área de comunicación social y hablaron del caso, buscar el comunicado, buscar el proyecto, buscar la sentencia, ver cómo qué onda, qué es lo que está diciendo y a partir de ahí acercarnos con una persona abogada. Otro tema también, por ejemplo, con las fiscalías. Aquí hay un reto o un obstáculo, pues, un poquito más, porque, por ejemplo, las fiscalías, que en su gran mayoría nos hemos dado cuenta que no son nada transparentes. ¿Qué sucede con las fiscalías? Las fiscalías no suben absolutamente nada de los casos. Y esto tiene cierta clase de lógica porque, bueno, al final estamos hablando de personas víctimas, datos sensibles, delitos que se investigan y hay cierta, entre comillas, clase de secrecía cuando hay una persona imputada, ubicable, señalada. Entonces, lo único que nos pueden brindar cuando son casos mediáticos es el tema, por ejemplo, de la nota que te dan de comunicación social, que tampoco te brinda muchísima información. Entonces, aquí lo recomendable es que a partir de la misma nota de comunicación social, nuevamente tratemos de acercarnos con un abogado o abogada que maneje el tema o en su caso que conozca de lo que está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, yo me especializo precisamente en materia penal. Si a mí me buscan para preguntarme cosas de fuera de esa materia, pues yo no podría yo darles una información porque no es mi área de experticia y probablemente, bueno, no, realmente caería en un tema de falta de ética y más desinformación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, no sé si recuerden a Britney Spears, una reina, bueno, cuando precisamente pasó todo el tema de su custodia y de lo de la interdicción y demás, pues medios, por ejemplo, me buscaron de, oye, ¿me puedes platicar lo de la interdicción y lo de Britney? No, la verdad es que yo no sé familiar, ¿no? Pero te puedo referir a una compañera. Siempre ustedes cuando alguien les diga, no, pues no sé del tema, no es mi experticia, preguntarle si conocen a alguien o en su caso las mismas personas pues ya las referirían con una persona, justamente para evitar este tema de mal concepto, mala información. ¿No? Decía hace poquito de que creadores de contenido actualmente y afortunadamente, como decía nuestro presidente, benditas redes sociales, hay muchísimos creadores de contenido que están precisamente a partir de sus áreas de competencia, pues difundiendo cosas, pero eso no exime que adentro de estos creadores haya también más que difundan a lo mejor cosas no de manera dolosa, pero de manera, o sea, errónea, pero a lo mejor como omisión. Entonces nunca está de más, pues, como hacer este check-in de ver si efectivamente esta persona es experticia en lo que está diciendo y me puede señalar cositas para que yo lo pueda utilizar, o mejor de plano, pues nada más me queda como la charla. Si ustedes ven que por ejemplo, en el tema de abogados, una persona abogada es todóloga, mi humilde recomendación es que huyan de ahí. Una persona que les maneja civil, familiar, mercantil, laboral, administrativo, realmente no, a mí no me da confianza porque me da a entender que no lleva un tema especializado, entonces realmente lo que me pueda aclarar, no sé qué tan cierto vaya a ser o qué tan claro o qué tan incluso vigente pueda ser. Entonces, bueno, regresando al tema de las fiscalías, otra forma también de poder acercarnos a la información de las fiscalías, además de las notas de comunicación social, pues es justamente tratando de entender el tema que está siendo motivo de la investigación. Y sucede muchísimo en casos de violencia contra mujeres, concretamente con feminicidios. A pesar de que ya tenemos bastante socializado el tema de feminicidios, si bien es cierto, ninguna persona, y ni siquiera una persona abogada te va a decir tal cual las 33 descripciones del tipo penal, pues ya sabemos a grandes rasgos de cuando hablamos de feminicidio. Sin embargo,
Lo que sucede en gran parte de este tipo de casos es que todavía seguimos manejándolos con cierto tipo de estigmas. No me voy a meter a hablar cómo comunicar en temas de género porque lo van a ver si es que asisten a la sesión, que va a ser, si no me recuerdo, la tercera sesión. Pero sí tengan, por ejemplo, de que si están viendo o la nota que se está cubriendo es el asesinato de una mujer y ven cómo es la dinámica, pues es que estaremos hablando a grandes rasgos de un tema de feminicidio. Por tanto, buscar la manera de allegarme de un experto que me explique esto y en su caso también con la información que me está dando la fiscalía, pues ver cómo puedo crear mi nota. También sucede mucho que en ese tipo de hechos, pues se filtra información. Yo sí les recomendaría muchísimo que vean de manera como muy de pinzas qué información están ustedes tomando en cuenta, principalmente porque mucha de esta información puede venir desde un lugar de revictimización, que sí, está bien informar y dar la claridad de un caso, sin embargo, sucede mucho en estas situaciones que se exponen de más a las víctimas. Hay muchos ejemplos, pero creo que el más reciente es el de la madre de un creador de contenido, que pues el caso evolucionó de tal manera que de no tener mucha información de lo que ocurría, pues se encuentra desafortunadamente a su madre asesinada en un lugar en específico y la fiscalía pues no dio la información adecuada, pero sí se filtró por otro lado. Entonces, a lo mejor retomas esa información que ya publicó un medio, pero ¿qué información está publicando ese medio? No es una información que no me está dando la carnita de la nota, sino a lo mejor me está diciendo que la encontraron en un hotel y que iba con una persona, que a lo mejor sí te da pues parte de la información, pero no te está dando más. Y al final eso puede surgir en una revictimización para la misma víctima, la familia e incluso víctimas futuras o víctimas que están viviendo un hecho similar. Siguiente punto es pedir claridad, ¿no? Ya les reiteré muchísimo el tema de acercarnos con una persona experta en la materia, no todólogos, sino que realmente maneje el tema. Y una vez que está ahí, pues pedir y exigir, bueno, no exigir, pero sí pedir como esta clase de claridad sobre lo que me están diciendo. Y esto principalmente pues para clarificar el significado de las cosas, ¿no? Por ejemplo, están viendo el tema de la reforma judicial, ¿no? Y ahorita es el ejemplo más claro que se me viene a la mente, porque hay un sinfín de personas que ya están dando desde sus conocimientos la opinión, pero a lo mejor hay conceptos que no están muy clarificados en el tema de la reforma judicial, que tiene que ver justamente con qué hace un juez, qué hace un magistrado, qué hace un ministro de la Corte, qué hace el Consejo de la Judicatura. Yo ahorita se los expliqué de manera muy general, pero a lo mejor ustedes quieren ahondar, ¿no? Más para precisamente comunicar la necesidad de entender la reforma judicial. Entonces, si están hablando con una persona que sabe este tema, pues sí, oye, pero ¿cuál es la diferencia entre un magistrado y un ministro? No me está quedando claro. O, oye, pero ¿por qué? A ver, no entendí lo del tema del amparo. ¿Cómo sé que conoce tal persona? ¿No? Y precisamente responder a esas preguntas. O nuevamente con el tema, por ejemplo, de violencia en razón de género contra mujeres, que sucede bastante en las notas que se cubren. ¿Por qué estamos hablando de un feminicidio? No me queda claro. Sé que mataron a una mujer, pero ¿cuál es la hipótesis? O ¿por qué no sería un feminicidio, no? Hace un par de años, no sé si recuerden un hecho que sucedió en Quintana Roo con una mujer migrante que fue sometida por elementos de la policía municipal, que incluso quedó grabado. En ese sometimiento la mujer pues le falta aire y fallece. Y a partir de este caso pues se volvió viral por el tema y el componente de que era una mujer migrante, una detención o un sometimiento injustificado con un uso de la fuerza injustificada. ¿Y qué es lo que sucede? Que pues a las autoridades las investigaron por feminicidio. En ese entonces, pues ya curiosamente todos los medios cubrieron la nota como feminicidio. Y la realidad es que algunas colegas y yo comentábamos que eso no era un feminicidio a la luz del señalamiento del mismo Código Penal de Quintana Roo, que señalaba, ¿no?, que era una acción dolosa para privar de la vida a una mujer. En este caso, pues fue muy desafortunadamente un uso indebido de la fuerza, pero que no caía en un tema de feminicidio y demás.
Y recuerdo mucho que cuando se dieron los acercamientos para cubrir la nota, varios compañeros sí eran como mucho de, a ver, sí me queda claro lo que es un feminicidio, pero concretamente aquí porque no es un feminicidio, ¿no? Y así de la explicación de, ok, lo dice el código penal, pero ¿por qué concretamente, no? Y también sucede, por ejemplo, la pregunta que dejaban acá sobre abuso, violación, acoso, ¿no? Los delitos de carácter sexual. Los delitos de índole sexual, que son amplios, ¿no? No solamente son estos tres que menciono, también está pues, la violencia digital en su modalidad de violencia sexual, está el estupro, está la pornografía, está la pedofilia, etcétera. El tema concreto es precisamente tener como esta sutileza de la diferencia entre cada una de las violencias y pedirle claridad a quien me lo está explicando, ¿no? Oye, ¿por qué hablar de hostigamiento sexual y de abuso sexual no es lo mismo? Ah, bueno, acoso sexual, perdón. Ah, porque el hostigamiento implica una jerarquización de la persona que está llevando a cabo la violencia. Por ejemplo, un jefe o un profesor o alguien superior a la víctima. Y en el caso del acoso, es una persona que está en su mismo nivel, ¿no? Un compañero de trabajo de la escuela o en su caso una persona que no ejerza una clase de subordinación hacia la otra persona. Oye, ¿por qué no es lo mismo violación con abuso? Ah, bueno, porque la violación ya implica llevar a cabo el coito, como lo indica el código, es decir, la relación sexual, que se lleva a cabo con violencia física o moral, y que esta relación sexual no solamente es a partir de la introducción del pene en la vagina o analmente, sino también la introducción oral del pene o en su caso de algún otro objeto en el cuerpo de la víctima, ya sea anal o por otro orificio, un objeto por el uso de violencia física o moral. Las víctimas de violencia sexual pueden ser tal, tal y tal, ¿no? Es decir, tener como la explicación, pero a su vez también pedirle a este caso a la persona que me está explicando, bajármelo de tal manera que yo pueda no solamente comprenderlo, no solamente eso, sino también cómo lo voy a comunicar, cómo lo voy a redactar sin que caiga en elementos inexactos o en su caso con elementos de revictimización. Digo, no me voy a meter mucho en el tema de cómo comunicar con perspectiva de género porque lo van a ver con una gran abogada en la tercera sesión, pero por ejemplo en el tema de violencia sexual sucede mucho que a lo mejor no nombremos a las víctimas, no nombremos concretamente o demos indicios de quiénes son, pero al momento de comunicar erróneamente la violencia o en su caso describirla de manera errónea, ya estamos teniendo un tema de revictimización, no directamente con la víctima del hecho de la nota, sino con víctimas que están leyendo esa nota, ¿no? Como les decía al inicio de la charla, las personas nos allegamos de diferente tipo de insumos, de diferente tipo de contenido. Anteriormente, nuestros abuelos, nuestros padres, incluso todavía tíos, o incluso también si son millennials como yo, ustedes, llegaban a informarse con tele, ¿no? El noticiero de la noche, el periódico. Por ejemplo, mi papá hoy en día, pleno 2024, compra el periódico y me da mucha risa porque de la vez que yo recuerdo que comenzó a comprarlo ahorita, el periódico ya es una cosita así. Yo me acuerdo que el periódico estaba así, y ahorita ya es una cosita así. Pero lo sigue comprando y a él sigue informándose a partir del periódico. Este, pues a partir de esta forma de información, nos hacíamos de idea de que, pues es que si lo está diciendo el señor de la noche, es que así es el tema, ¿no? Es abuso, o así es el sistema legal, o, claro, el Poder Judicial hizo esto, o claro, la Fiscalía, o pues entonces Procuraduría hizo esto. Pero ahora ya hay tantas fuentes de todos lados, o sea, tenemos, pues las formas tradicionales, pero también tenemos radio, pero también tenemos un buen de podcast, pero también tenemos redes sociales, pero también tenemos WhatsApp, que no es como una red social, pero se usa como mensajería. Entonces, hay un sinfín de lugares para tener ahora o conformar nuestra opinión y nuestros sesgos también incluso. Entonces, cuando hablamos de notas relacionadas con violencia de género, si yo veo que una persona que tiene su programa que cubre la nota criminal en el país dice que tal persona fue asesinada porque estuvo en un hotel,
de una manera con un sesgo y un prejuicio, pues yo ya me estoy generando esta idea de que pues, la víctima tuvo culpa de lo que le pasó. No necesita decirlo, no necesita decir concretamente, claro, ella se lo buscó porque estuvo en un hotel, porque evidentemente con esta cultura de la cancelación sabe que lo cancelarían. Sin embargo, la manera en cómo lo está comunicando te está dando a entender que fue su culpa. Entonces, tú caes también en cuenta en esa cuestión de que, claro, fue su culpa. Entonces, eh, por eso es muy, muy importante tener como esta cuestión de claridad y de la socialización de la persona que estamos entrevistando para que nos explique y nos dé señalamiento de cada uno de los conceptos, ¿no? Principalmente para que ustedes tengan la forma de redactarlo y no generar la revictimización. Esto es el siguiente punto, investigar los conceptos de la noticia, ¿no? Ya les estaba dando como ejemplos con el tema de feminicidio o el tema que les ponía de la demanda penal. Yo estoy viendo que otros medios están retomando la demanda penal, pues yo me voy a adelantar un poquito teniendo claridad de estos dos conceptos para que me expliquen por qué es importante no seguir difundiendo eso de demanda penal, ¿no? Sucede mucho, por ejemplo, nuevamente con el tema de lo que resuelve la corte. Y vuelvo a sacar el tema de aborto porque justamente fueron hechos canónicos tanto para las personas beneficiadas con esto, como también incluso los medios, ¿no? La manera en cómo comunicó esto, que fue como muy rebuscado, o en su caso también lo que pasó con estos youtubers que estuvieron en prisión. Recuerdo mucho que cuando los dos youtubers, porque creo que estuvieron casi hasta el mismo tiempo en prisión, los dos de manera, cada quien en su tiempo, obtuvieron su libertad, era como de, pero ¿por qué? ¿Qué significa la libertad anticipada? ¿Qué significa el procedimiento abreviado? ¿Qué significa la reclasificación? Y me tocó en varias ocasiones ver como estas dudas sobre estos conceptos, porque a lo mejor los pueden googlear y puede ver como un significado, pero el derecho, no sé por qué a quién se le ocurrió, eso es algo que a mí me encantaría también saber, varias palabras tienen una serie de significados diferentes atendiendo a la rama incluso del derecho en el que ustedes se encuentren. Entonces, ¿qué sucedió acá? Pues justamente es hacer este ejercicio de adelantarme un poquito para corroborar lo que ya investigué antes de preguntarle a la persona, o en su caso con la persona con la que estoy entrevistándome, me corrobore los conceptos, ¿no? Y sucede mucho con estos conceptos de reclasificación, amparo, libertad anticipada, no sé, justo nuevamente con los de violencia sexual, acoso, hostigamiento, ahorita, por ejemplo, con el tema concreto de la ley vicaria, ¿no? A ver, yo investigué que la ley vicaria es esto, pero no me queda claro de cómo quedó precisamente en la ley. O antes de que quedara como delito, cuando fue publicada en la ley general, pues se retomó esta información de la Cámara y recuerdo que fue como de, bueno, ya tenemos la ley vicaria nacional. Como, no, o sea, sí la tenemos incorporada, pero no es un delito todavía. Y ya de manera paulatina, por las diferentes entidades lo fueron retomando para incorporarla a sus códigos penales. También eso me lleva a, justo en el tema de buscar los documentos oficiales, además de ver las notas de la Corte o de la Fiscalía, si es un tema legislativo, afortunadamente tenemos el SIL de Gobernación para buscar las iniciativas y tenerlas muy a la mano. Yo creo que esa herramienta ya la conocen. Si no, pues está ahí, pues ustedes pueden buscar las iniciativas presentadas en esa herramienta. En el caso concreto de las entidades federativas, cada una de las entidades federativas tiene su propia gaceta o su propio diario para la publicación y también su página de Congreso tiene la búsqueda de las iniciativas. Entonces, eso también les permite a ustedes, si van a hacer la nota de una iniciativa, tener un poco el adelanto de la lectura de la iniciativa para poder corroborar estos conceptos y después verlo con la persona que vayan a entrevistar, que les dé claridad en ese tema concreto, ¿no? Otra vez les pongo el ejemplo de la reforma judicial. ¿No? La reforma judicial, pueden buscar la iniciativa en la herramienta que les acabo de decir, ahí va a aparecer. Son 140 páginas, las quieren leer, y si no, pues leen, ven los conceptos como que ustedes consideren más necesarios de abordar y ya después, pues busco con la persona especialista que me explique concretamente, pues de qué va este concepto, de qué va el tema de la votación que no me quedó claro. Y el siguiente punto, justo que tiene que ver con plataformas. Aquí, por ejemplo, les estoy hablando de denuncia.org. Denuncia.org es prácticamente
no le quiero poner como esta connotación tan bíblica, pero es como la Biblia en el procedimiento penal para no abogados, porque hemos intentado construir una página de la que no solamente tengan ustedes herramientas para denunciar, sino también para informarse del procedimiento. O sea, yo desafortunadamente tengo que buscar dónde denunciar, cómo denunciar cierto tipo de delitos, y ya tengo denuncia.org, pero a lo mejor quiero ser, soy un estudiante de prepa de la universidad, soy una persona no abogada, que me dedico a tal cosa, lo que sea, y quiero tener claridad de conceptos, denuncia.org. Ahí van a encontrar no solamente las guías que te explican el procedimiento penal, ahí tenemos dos, la primera parte que abarca todo lo que es denuncia, querella, qué es cada una de ellas, por qué son diferentes, ante quién las presentamos, quiénes participan en ese proceso, qué sucede en ese proceso, sino que también tenemos la segunda parte de la guía que va enfocada una vez que ya la presenté, una vez que ya se judicializó, es decir, que cayó ante un juez, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué sucede? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? Entonces tienen esas dos guías que son súper chiquititas, son muy breves. También van a encontrar materiales relacionados con infografías. Al inicio que les platiqué todo lo de los operadores jurídicos en materia penal, es parte de nuestra radiografía que también por ahí les compartieron la liga. Tenemos infografías para otro tipo de delitos, carnets, cuestionarios, un sinfín de cosas. O sea, de verdad, si ustedes quieren navegar la página, también es bastante amena. Bueno, ahí se registraron para poder precisamente contar con esta información. Y les digo, es como esta Biblia, porque no solamente necesitas recurrir a denuncia por un delito, sino cuando quieres conocer algo, ¿no? Y en este caso, si quieren cubrir un tema penal, saben que van a encontrar en denuncia la información y que justamente buscamos que sea construida desde una socialización y no desde el lenguaje abogadil, ¿no? Otras herramientas también que yo les recomiendo, también de digitales, que va encaminada un poco a esto, ya les había platicado sobre la herramienta de la inteligencia artificial de Sor Juana, el mismo buscador de la Suprema Corte, que es bastante sencillo de utilizar. Quizá el único elemento negativo es que los documentos vienen pues así tal cual con lenguaje muy técnico, pero de que encuentran la información la encuentran, ¿no? De proyectos, de casos ya discutidos, de jurisprudencias, de tesis aisladas, incluso de libros. Ustedes quieren buscar un libro sobre un tema, ustedes van a poner en el buscador, no sé, amparo, y les va a arrojar un chorro de información. Entonces también es bastante amena el uso de esa herramienta. Consultar también las herramientas que pueden también lanzar otras organizaciones, ¿no? Ahí, por ejemplo, está el chatbot Norma, que también está en denuncia.org, que básicamente está dirigido para reportar irregularidades, pero también es una herramienta que te brinda información. Vamos, hay ahorita una explosión de herramientas, que eso me lleva al Internet de las cosas, que si no son herramientas per se, también son formas de buscar información, ¿no? Les decía hace poquito el Internet de las cosas relacionado con TikTok, ¿no? Ahorita hay muchísimos creadores en TikTok, bastantes. O sea, cuestión de que ustedes vean como que el que más les esté brindando la orientación que necesitan. También en el Twitter o en el X, como le quieran nombrar, hay bastantes creadores que hacen hilos de información sobre casos muy específicos que también pueden ser útiles para ustedes a partir de la información que estén brindando, incluso hasta lo hacen a partir de memes, ¿no? Es otra forma también pedagógica para explicar temas bastante concretos sobre el derecho, sobre temas particulares. Entonces también les recomendaría eso. Y pues también para quienes estén acá, si alguna vez nos han buscado, pues saben que también acá con nosotras les brindamos pues la información que necesitan, las entrevistas que necesitan para aclarar ciertas cosas. Si no, pues ya saben que pueden preguntarnos, pero también en otras organizaciones cuando publican sus notas de prensa, pues tienen ahí los datos para que ustedes se contacten. Vamos, la idea siempre principal es tratar de ir de la mano en buscar puentes no solamente de comunicación asertiva o adecuada con perspectiva de género, derechos humanos, etcétera, sino también puentes que sean fáciles de pues construirse de la lectura, de la socialización, de la explicación legal y no caer en la mala información
o en su caso en información que pueda ser pues justamente revictimizante. Y finalmente pues justamente llego como a esta parte de pues agradecerles que me hayan escuchado en este tiempo.